Iniciemos el concepto de conjuntos numéricos. Más bien vamos a iniciar el tema de conjuntos para introducir el tema de funciones. Comenzamos con lo que eran conjuntos numéricos. Antes de iniciar y repasar un poco sobre cada uno de los conjuntos, vamos a resolver este problema que ya se había resuelto en clases, pero vamos a resolverlo así rápidamente. Dice: considere los días de la semana. Vamos a denotar con la letra S al conjunto de todos los días de la semana, con F a los días considerados fin de semana y con E a los días entre semana. Con base en lo anterior, complete los siguientes diagramas. S, recordemos, ese es el conjunto de todos los días de la semana, desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta domingo. E eran los días entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y F, los fines de semana, que solamente son sábados y domingos. Entonces, acá primeramente dice: algún elemento de E pertenece también a S, o sea, un elemento de los días entre semana pertenecen a la semana completa, sí, porque recordemos que la semana es completa y aquí tenemos lunes, martes, miércoles y viernes que están dentro de este conjunto. Entonces hay más de un elemento. De hecho, algún elemento de E pertenece también a F, ahí sí no, aquí sería, bueno, el primero es sí y en este otro caso es no, porque los días entre semana no tienen ninguna relación con los días de fin de semana. Aquí solamente está lunes y domingo, mientras que de este otro lado tenemos todos los días de la semana. Entonces no hay relación alguna entre esos conjuntos. Puedo afirmar que F es un subconjunto de S. Primero hay que denotar o recordar que es subconjunto. Subconjunto lo podemos definir como un conjunto entre comillas más pequeño que está dentro de otro conjunto más grande. ¿De acuerdo? Un subconjunto forma parte de un conjunto un poco más grande. Por ejemplo, acá podemos decir que F, que es este subconjunto de acá, es un subconjunto de S, porque es una parte, una porción de este conjunto que son todos los días de la semana. Entonces en este caso sí se puede afirmar. Puede afirmarse que E es subconjunto de S. E también es subconjunto de S. Lo hemos hecho con el ejemplo de las secciones de un colegio. Por ejemplo, en el colegio tenemos el nivel de décimos años, ¿de acuerdo? Y de décimos años se desprenden varios conjuntos más. Tenemos a la 10.1, tenemos a la 10.2 y tenemos la 10.3. Entonces todos estos son subconjuntos del conjunto más grande, que son los décimos, y cada uno de estos conjuntos tiene distintos elementos que son los nombres de las personas que conforman cada uno de estos subgrupos de décimos, ¿de acuerdo? El 10.1 no sé cuántos elementos tendrá, la 10.2 tiene 16 elementos que son 16 estudiantes y la 10.3 tiene 17 elementos que son 17 estudiantes. Todos ellos conforman el conjunto más grande, que es el de los décimos. Entonces vemos que 10.1 es una porción de décimo, por tanto es un subconjunto. 10.2 también es una porción de décimo, por tanto es otro subconjunto, y el tercero, que sería la 10.3, ¿de acuerdo? Hay elementos de la 10.2 que también están dentro de la 10.1, no, cada sección está separada, por tanto no hay relación entre ellos, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí a continuar con el concepto de la teoría de conjuntos. En el problema anterior podemos del problemita anterior podemos sacar varios conceptos por ahí. El primero, el conjunto, es un concepto intuitivo, realmente no tiene definición como tal, pero se refiere a la agrupación de elementos bajo algún criterio que nosotros definimos o que nos define un ejercicio en particular. Por ejemplo, acá estamos hablando, no todos los conjuntos son iguales, pero podemos decir que décimos era un conjunto, los definimos como todos los estudiantes que se encuentran en dicho nivel. No lo relacionamos por edad, porque quizás haya estudiantes que son un poco mayores, pero normalmente el rango de edad para una persona que está en décimo está entre los 15 y 16 años. Habrán mayores, pero repito, ese es como el rango de edad que se espera que se cumpla para los décimos años. Decimos que bajo algún criterio, el que queramos, por ejemplo los meses del año, los días de la semana, los estudiantes de un grupo de colegio, que fue el ejemplo anterior, los trabajadores de una fábrica, los números enteros, etc. Utilizando la simbología de teoría de conjuntos, un conjunto puede expresarse utilizando llaves de la siguiente forma.
los días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entre semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y fines de semana: sábados y domingos. Elementos se le llama así a cada uno de los objetos, personas, animales, días, números, lo que sea que conforman el conjunto. En el problema anterior, todos los días de la semana son elementos de ese. En el problema, en el ejemplo de los décimos, cada uno de ustedes como estudiantes son elementos de esos conjuntos, del subconjunto 10.1, 10.2, 10.3, y que pertenecen al conjunto más grande, que sería los décimos. Cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto, si estos pueden contarse. Por ejemplo, la cardinalidad de S es 7, que son 7 días de la semana. Cardinalidad 10.1 no sé, porque es un grupo al que no le doy, pero sí sé que la 10.2 tiene 16 estudiantes y que la 10.3 tiene 17 estudiantes. Esa sería la cardinalidad. Si un conjunto tiene cardinalidad, lo llamaremos finito, porque tiene un número establecido para dicho conjunto. Si no se pueden contar sus elementos, es un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Si ya no podemos determinar cuántos elementos pertenecen a ese conjunto, entonces diremos que es infinito, que es el caso de los conjuntos numéricos, que más adelante lo vamos a ver. Conjunto universo es el conjunto que tiene a todos los elementos a los que se hace referencia en una situación particular. En el problema ese, el conjunto universo, porque contiene todos los días, ese es el conjunto universo, perdón, porque contiene todos los días de la semana. Conjunto universo acá, los décimos, porque contiene a todos los grupos de décimos, ¿de acuerdo? Conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento, puede simbolizarse con este simbolito que aparece acá o con llaves vacías. El conjunto que contiene los días entre semana y el fin de semana es un conjunto vacío, porque recordemos que aquí hay elementos que no están acá y viceversa, que hay elementos que no están del otro lado. Entonces el conjunto, la intersección entre ellos es el conjunto vacío. Acá, por ejemplo, se los había dicho también, el conjunto formado entre los estudiantes de la 10.2 y la 10.1, que están en la 10.2 y están en la 10.1, es conjunto vacío en este caso, porque no hay estudiantes que estén en dos secciones al mismo tiempo. Notaciones de un conjunto puede representarse gráficamente. Podemos representarlo mediante diagrama de Venn, notación por extensión, notación por comprensión y también de manera gráfica. Son las que vamos a utilizar para denotar un conjunto cualquiera. Diagrama de Venn, ya lo hemos visto mediante estas elipses. Notación por extensión es entre llave y colocamos generalmente la mayoría de los elementos dentro del conjunto, denotando con puntos suspensivos que eso continúa. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los números naturales: 1, 2, 3, 4, 5. En este caso 1, 2, 3, 7, más bien serían los números impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Por acá tenemos 1, 3, 5, 6, 7, 9 puntos suspensivos. Y notación por comprensión, que es un poquito más complicada, sin embargo esta parte siempre les había dicho que se escribe de la misma manera: X, tal que X es impar. Relaciones de conjuntos, habíamos dicho que existen dos tipos de relaciones entre conjuntos. Tenemos la primera, que es relaciones de pertenencia, y la segunda, que es relaciones de inclusión. En las relaciones de pertenencia, recordemos que esta establece la relación que existen entre elementos y el conjunto. Elementos y conjuntos, pertenencia. Por ejemplo, cuando yo relaciono estudiantes directamente de cada sección, por ejemplo, estudiantes de la 10.2, se me viene a la mente ahorita Naomi. Naomi es un elemento de la 10.2, entonces yo digo que Naomi pertenece a la sección 10.2, mientras que Naomi no pertenece a la sección 10.3, por decir un ejemplo particular, ¿de acuerdo? Entonces, cuando relacionamos conjuntos con elementos, utilizamos esta notación, que es de pertenencia y de no pertenencia, ¿de acuerdo? Se lee, bueno, por aquí el jueves pertenece a la semana, se lee jueves pertenece a S, jueves es un día de la semana. Martes pertenece a F, se lee martes no pertenece a S, martes no es un día de fin de semana, ¿de acuerdo? Cuando relacionamos elementos con conjuntos directamente, hablamos de pertenencia, mientras que la inclusión lo que hace ver es la relación que existe entre dos conjuntos o un subconjunto con otro conjunto, ¿de acuerdo? Utilizamos esta simbología que aparece por acá. Si yo relaciono un conjunto con otro conjunto, estamos haciendo uso de una relación de inclusión.
Por ejemplo, un fin de semana es un subconjunto o está incluido dentro del conjunto más grande, que es los días de la semana. El conjunto fin de semana no es un subconjunto de los días entre semana, porque no hay elementos en común para ambos. ¿De acuerdo? Ejemplo, consideremos el conjunto V, que está formado por A, E, I, O, U. Podemos establecer las siguientes relaciones que aparecen por acá. E pertenece a V, I pertenece a V, B no pertenece a V porque vemos que B no aparece dentro del conjunto V, que son las vocales. Este es un subconjunto formado por A, E, O, que está incluido dentro del conjunto V. Este es un pequeño subconjunto denotado mediante extensión. ¿Lo ven? Este es por extensión. Colocamos A, E, O. 3 vocales de las 5. Entonces es un subconjunto de 3 vocales que es subconjunto, del conjunto más grande de las vocales. Luego tenemos ACU, que no es un subconjunto de V. Así la U también, pero C no está dentro de las vocales, entonces por tanto no es un subconjunto. Y finalmente esto, que es un elemento pero al estar entre llaves es un conjunto unitario, o sea que solamente tiene un elemento, que es un subconjunto de V, que sería el conjunto unitario formado por solo el elemento U. También puede ser el conjunto unitario formado por solo el elemento E, y así sucesivamente. Conjuntos numéricos. Aquí vamos a hacer un repaso de todos los conjuntos que hemos visto a lo largo de estos años, séptimo, octavo y noveno. Iniciamos con el conjunto de los números naturales, continuamos con el conjunto de los números enteros, seguimos con el conjunto de los números racionales, y también vimos directamente en ese momento el conjunto de los números irracionales, y todos ellos que pertenecen a un conjunto más grande o son subconjuntos de un conjunto más grande, que es el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Por acá lo tenemos aquí como repaso. Los números naturales son aquellos que se denotan con la letra N, y recordemos, se los he dicho muchas veces, iniciamos desde el número 1. Algunos textos, y se los he dicho, repito, varias veces, incluyen el número 0, pero eso es más que todo para ciertos ejercicios donde se deben hacer cierto tipo de demostraciones. Pero realmente el conjunto de los números naturales parte del 1, nada más. ¿Hasta dónde? No hay un final. Tenemos un principio, que es el número 1, pero no existe un final como tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y eso sigue hasta el infinito positivo o más infinito. Los números enteros son el conjunto formado por los naturales, lo vemos acá, aquí está el conjunto de los números naturales, pero además tenemos el 0, recuerden que el 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo, y tenemos el conjunto de los opuestos a los números naturales, que son los números negativos. Números enteros son aquellos números que no admiten comas o decimales, recuerden esa parte muy importante. Solamente pueden ser los números que nosotros conocemos, que podemos contar con los dedos, ya sean positivos o negativos, incluyendo el 0. Si nos dan 2,4, 2,4 nunca será un número que pertenezca al conjunto de los números enteros, porque 2,4 tiene decimales. De ahí venía el conjunto de los números racionales, que se denota con la letra Q. Bueno, Z es entero, recuerden, racionales es Q, y notación por compleción dice lo siguiente: A sobre B, tal que A pertenece a Z y B pertenece a Z con B diferente de 0. En pocas palabras, el conjunto de los números racionales son todos aquellos números que pueden escribirse como una fracción o como un cociente, donde A y B sean números enteros y B no puede ser 0. ¿De acuerdo? Esa es la condición principal. Recuerden que hay otras formas de representar un número entero, también está en decimales. Recordemos que hay decimales infinitos periódicos, hay decimales infinitos, pero la manera más sencilla para identificar si un número es racional, es la siguiente: poder reconocer que un número racional es aquel que se puede expresar mediante un cociente, o sea, una fracción, donde A y B siempre sean números enteros. Es importante esto porque no todas las fracciones son números enteros, o todos los cocientes son números enteros. Yo puedo darles esta fracción que está por acá, es una fracción, pero por ser fracción no es un número racional. Estoy usando la palabra entero. No es un número racional. ¿Por qué? Porque ya entra acá el concepto de los números irracionales. X tal que X posee expansión decimal infinita no periódica. Recuerden que los números irracionales son todas aquellas raíces inexactas o
el número pi, el número e, el número de oro, que son o pueden expresarse mediante una expresión decimal infinita no periódica. Recuerden, aparecen un montón de decimales que no tienen ningún sentido, no se repite nada, entonces son no periódicas. Esto es una fracción, y como es una fracción podrían decir que es un número racional, pero no, porque arriba tenemos un número irracional, abajo sí hay un número entero, entonces este número no es racional. Recordemos, los racionales se pueden escribir como fracción, donde A y B deben ser enteros. También podemos pasarlo a su parte decimal. Su parte decimal debe ser o finita, por ejemplo 0,5, infinita 0,5, que se va hasta el infinito. En ese caso el número 5 se repite indefinidamente. También hay otras formas de representar números racionales, que eran aquellas fracciones mixtas, por ejemplo 2 y 1/2. Eso es otro número racional. Ya les dije los números irracionales, por ejemplo el raíz de 2, que recuerden que raíz de 2 si usamos calculadora. A ver, se me perdió la calculadora. Aquí está la calculadora. Raíz de 2, perdón, raíz de 2 en este caso, vemos que es 1.41, 42, 13, 56, 2, y eso continúa hasta el infinito sin ningún tipo de repetición. Entonces es un número irracional. Y los números reales, que no son más que la unión de de Q con I. ¿De acuerdo? Si agarramos Q y lo unimos con I, pues tenemos el conjunto de los números irracionales. Perdón, reales. ¿Cuáles son los números que no son reales? Les dije que son todas aquellas raíces donde n es un número par y adentro hay un número negativo. Entonces, las raíces con índice par y con el radical negativo, esos números no son reales. La calculadora les va a dar error. Esta parte por acá es un resumen. Por aquí hay unos ejemplos que los tenemos resueltos, pero yo me voy a ir directamente a esta otra parte para luego llegar y hacer la práctica. Operaciones con conjuntos, todas las preguntas que hicieron en el problema anterior, álgebra, como el álgebra de conjuntos. El álgebra de conjuntos son estas operaciones que aparecen por acá. Hay unión, y hay intersección, hay complemento. ¿Qué es la unión? La unión, que se representa con este símbolo que aparece acá, de dos conjuntos A y B, corresponde al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Simbólicamente podemos escribirlo de esta forma: A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o pertenece a B. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos pertenecen a ambos conjuntos al mismo tiempo. En resumidas cuentas, la unión de un conjunto A y un conjunto B es agarrar dos conjuntos diferentes y hacerlo un conjunto más grande. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer un conjunto más grande. Mientras que la intersección, que se denota con este simbolito que aparece por acá, de dos conjuntos A y B, corresponde al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Este I, a diferencia del O, aquí dice que o pueden pertenecer a uno o pueden pertenecer a otro, porque vamos a formar un conjunto más grande. Mientras que aquí deben pertenecer al mismo tiempo. Intersección, deben pertenecer a A y pertenecer a B al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Y el complemento de un conjunto, que se denota A complemento, también les dije que otra forma de representarlo es A con un palito arriba, A complemento, con respecto al universo. Cuando hablamos de complemento debemos primero identificar también el universo, porque el complemento de un elemento A es lo que le hace falta para completar ese universo, o el complemento de un conjunto B es lo que le hace falta para completar dicho universo. A complemento es igual a X tal que X pertenece al universo y X no pertenece a A. ¿Por qué no pertenece a A? Porque recuerden que es lo que le hace falta para hacer el universo. Por ejemplo, volviendo al tema, al ejemplo de los décimos, tenemos 10, acá 10,1, 10,2 y 10,3. Teníamos por acá un elemento que era Naomi. Entonces, ¿cómo se llama? El complemento de la 10,2 son los elementos que pertenecen al universo, pero que no pertenecen a A. Entonces, ¿quiénes pertenecen a este conjunto? Aquí tenemos a todos los estudiantes de la 10,2, todos, ¿verdad? Pero su complemento son todos los estudiantes que no pertenecen a la 10,2. Es decir, el complemento de la 10,2 es la 10,1 y la 10,3.
¿Cuáles elementos? Todos los elementos que compongan la 10.1 y todos los elementos que compongan la 10.3. ¿Por qué? Porque si todos nosotros sumamos todo eso, el complemento más el conjunto original, pues vamos a tener el universo, que es lo que se busca. Entonces, el complemento de un conjunto hace, con respecto al universo, corresponde al conjunto formado por los elementos de U que no pertenecen a. Entonces, universo, todos estos. El conjunto 10.2, estos que están por acá. ¿Y cuál sería su complemento? Lo que hace falta para completar el universo. Por acá hay unos ejemplos, pero vamos a ir directamente a la práctica para terminar toda esta parte. Coloque los signos pertenece y no pertenece según corresponda. 9 pertenece a Z, recordemos que el 9 es entero. Este es un número entero, por tanto es un número racional. Menos 2 es un número entero, por tanto también es un número racional. 0,2 es un decimal finito, y recuerden que estos deben ser decimales infinitos, no periódicos. Un medio negativo no pertenece a los enteros negativos, porque un medio es un número decimal. Si lo pasamos a decimales, pues nos va a dar menos 0,5, y este no admite números decimales. Aquí es el 0. 0 no es un número que pertenezca al conjunto de los números irracionales, porque los irracionales, recordemos, son infinitos, no periódicos. 7 medios pertenece al conjunto Q+, porque es positivo y es una fracción entero y entero. Esto es un número irracional, si lo metemos en la calculadora va a dar decimales infinitos no periódicos, por tanto no va a ser un número racional. Esto es un número irracional y dentro de una raíz pues seguirá siendo irracional. Sin embargo, como los irracionales son un subconjunto de R, entonces en este caso sí pertenece a R. Un cuarto, esto nos va a dar un medio exactamente, y un medio es un número entero sobre entero, por tanto pertenece a este. Les dije que el hecho de que aparezca una raíz no necesariamente tampoco me indica que sea un número irracional. Para que sea irracional deben ser raíces, pueden ser raíces, pero con la particularidad de que si lo pasamos a decimales nos dan infinitos no periódicos. Vamos con esta parte de acá, dice 7 y un quinto. Esto es un número, una fracción mixta, por tanto es un número racional. La raíz cuadrada de 144, eso nos va a dar 12, y 12 es un número racional. Esto de acá nos va a dar menos 1 sobre 3, y eso es entero sobre entero, por tanto pertenece a ese conjunto. E es un número irracional, recordemos, aquí no hay nada que hacer. Menos 8 sobre 5, esto es una fracción entero sobre entero, jamás va a ser un número irracional porque no es infinito no periódico. Esto nos va a dar, creo que 25 o 15, no recuerdo, sin embargo es un número natural. 3,14, recordemos que es un decimal y este no admite decimales, por tanto no pertenece. Menos 6,12 infinito es racional, recordemos que esto nos indica periódico. Pi es un número irracional, por tanto nunca va a ser un número racional. Esto nos va a dar 5, y 5 sobre 3 es un número real. ¿De acuerdo? Sencillo. Esto lo tienen ya resuelto, esa parte, ¿verdad? Todo eso. Aquí nos vamos a basar en estos dos conjuntos y otros más para utilizar simbología de inclusión. Recordemos, inclusión es cuando relacionamos dos conjuntos. Los naturales son un subconjunto de R. Z no es un subconjunto de I y es un conjunto solito, no tiene ninguna relación con nadie más. Q es un subconjunto de R. Q no es subconjunto de I. Z es subconjunto de Q. R no es subconjunto de N. Al revés sí, pero en este sentido no. Porque aquí hay números que no están dentro de N. Por ejemplo, las raíces, las fracciones, los negativos. Mientras que N no permite ningún número de esos. Z negativo es un subconjunto de R. N es un subconjunto de Z positivo. De hecho que son el mismo subconjunto en este sentido. Y podemos hacerlo en este otro sentido. Les he dicho que esta rayita podemos colocarla cuando es digamos el mismo conjunto para ambos lados. O ambos son subconjuntos de ellos mismos. Este para acá y este para acá. Porque son los mismos. Los decimales son un subconjunto de Q, sí, son decimales. Z es un subconjunto de los decimales negativos. No, porque Z tiene números positivos y aquí nunca va a ser un subconjunto.
Los primos son un subconjunto de los números naturales. Sí, los primos son aquellos números que son divisibles por 1 y por ellos mismos, entonces son subconjunto. Los decimales son un subconjunto de los números primos. No, porque aquí hay números decimales y los primos no tienen decimales. Los naturales son un subconjunto de Q+, efectivamente, Q+ es el positivo. Z es un subconjunto de D, esto lo he explicado en clase si mal no recuerdo, y Z sí es un subconjunto de D, sí se puede expresar como un subconjunto de D. Los primos son un subconjunto de los enteros, claro que sí. Aquí ya tenemos conjuntos finitos. El conjunto formado por los elementos menos pi y 3 negativos sobre 5 son un subconjunto de Q-, jamás en la vida, porque aquí tenemos el número pi. Estos son un subconjunto de R, efectivamente todos estos números son reales. 0 es un subconjunto de Z+, no, porque 0 no tiene signo y Z+ son solamente los positivos. Menos 1, menos 3 y 8 son un subconjunto de Z-, no, perdón. No son un subconjunto porque el 8 es positivo. 4 y 73 son números naturales, efectivamente son números naturales. Esta parte que es un poco más extensa, ya para finalizar el video. Para finalizar el video vamos a terminar con esta parte de por acá, conseguir el diagrama de Venn representado al lado y el universo U, que es la unión de E, F y G. E, F y G forman todo el universo U, ¿de acuerdo? Expresé los conjuntos E, F y G por extensión. Por extensión es por llavecitas. ¿Cuáles son los elementos que conforman a E? Menos 1, 0, 1, 2 y 21. Menos 1, 0, 1, 2 y 21. Esos son los conjuntos que forman E. El conjunto que forma F, perdón, son los elementos que forman E. El conjunto que forma F, iniciamos con 0, 1, 4, 5 y 11. Son los elementos que están dentro de este circulito de ahí. Y por último, en esta parte, el conjunto formado por G lo comprenden los elementos menos 4, menos 3, vamos con 1, 4, 7, 21 y 30. ¿De acuerdo? Son todos los elementos que están dentro de esta bolita. Ahora, basado en lo anterior, determine el resultado de las siguientes operaciones. Vamos a agarrar el elemento, el conjunto E, y lo vamos a unir con el elemento F, con el conjunto F, perdón. Recuerden que unión es simplemente tomar todos los elementos de todos los conjuntos y hacerlo uno solo. Entonces, E con F son estos dos. Empezamos por el más pequeño, menos 1. Quien sigue en este caso, no hay otro negativo, vamos con el 0. Ahora el que sigue es el 1. El que sigue es el 2. Aparece un elemento 3, bueno, vamos a verlo en el circulito, que es una forma más sencilla. Al aparecer el elemento 3 en E y en F, no, sería, repito, menos 1, 0, 1, 2, el que sigue es el 4, el que sigue es el 5, luego el 5 pasamos al 11, y del 11, que el más grande sería el 21. Esos son todos los elementos que componen la unión de estos dos. Vean que aquí hay elementos que se repiten, el 1 y el 1 se repetían, sin embargo, también en F teníamos el 1 y el 0, perdón, el 0 y el 1 son los elementos que se repetían, pero lo ponemos una sola vez. No vamos a poner 0, 0 y 1, 1, porque son un mismo elemento, lo colocamos una vez. Vamos con la unión de E y G, E y G. Empezamos con el más pequeño, menos 4. Vamos con el otro, que sería menos 3. Luego de ese iríamos con el menos 1, pasamos al 0. Vamos con el 1, luego vamos con el 2, y luego con el 4. Luego de eso seguiría el 7, pasaríamos luego al 21 y finalizamos con el 30. ¿De acuerdo? La unión de los otros conjuntos F y G, iniciamos nuevamente con el más pequeño, menos 4, menos 3, luego de ahí iríamos con el 0, que también forma parte de ese conjunto, luego el 1, luego iríamos con el 4, luego iríamos con el 5, el 7, el 11, el 21 y el 30. ¿De acuerdo? 21 y 30. Finalmente, para ya casi que terminar esta parte, vamos con las intersecciones. La intersección entre E y G. La intersección entre E y G. Vamos a ver qué elementos se repiten. Aquí es más fácil verlo. Entre E y G lo que se repite es 1 y 21, pero veámoslo acá.
El -1 aquí no aparece, el 0 acá no aparece, el 1 positivo aquí está, luego el 2 no aparece por acá y el 21 aparece aquí. Entonces se repite el 1 y se repite el 21, que de forma como diagrama de Venn es un poquito más fácil de verlo. Entonces tenemos que los elementos que se repiten, que es la intersección, sería 1 y 21. Luego la intersección entre f y g, la intersección entre f y g son los elementos que se repiten. También el 0 no se repite aquí, el 1 lo tenemos aquí, el 1, por tanto vamos a ponerlo de una vez. El 1 es un elemento que se repite, el 4, vemos que el 4 también se repite. El 5 no aparece aquí abajo y el 11 no aparece aquí abajo. Si vemos gráficamente, entre f y g serían el 1 y el 4 nada más. Solo esos dos son los que se repetían. Luego la intersección entre E y F, para hacerlo de una forma más rápida, vemos que es 0 y 1 nada más. Recuerden, importante poner siempre esto entre llaves, entre 0 y 1 son los que se repiten. La intersección entre E, F y G, la intersección entre los tres conjuntos, es el elemento que se repite para todos los conjuntos, simplemente el número 1. Simplemente el número 1, ¿de acuerdo? Luego el complemento, que es lo que le hace falta, eso no lo voy a escribir para no hacerlo tan largo, ustedes lo tienen resuelto. Lo que le hace falta a F es el complemento. Les dije que una forma sencilla para determinar complementos es simplemente llegar y tapar los conjuntos. Digamos y lo tapamos como con el dedo. Entonces, por ejemplo, el primero nos dicen el complemento de F. Entonces, ¿quién es F? Tomamos acá, F es este conjunto de aquí arriba, ese es F. ¿Cuáles son los elementos que no están dentro de F que hace falta? Menos 4, menos 3, menos 1, 2, 7, 21 y 30. Ese es el complemento de F. ¿Cuál sería el complemento de E? Tapo a E. ¿Qué le hace falta a E para completar el universo? Le hace falta el menos 4, el menos 3, le hace falta el 4, el 5, el 7, el 11 y el 30. Y finalmente este otro, ¿cuál es su complemento? Lo que le hace falta para el universo. Menos 1, 0, 1, perdón, menos 1, 0, 2, 11. No lo dije en orden. Menos 1, 0, 2, 5 y 11. Esos son los elementos que le hacen falta para completar el universo. Y esta parte de acá, que es muy sencilla, considera el universo U, que es los números reales, y los conjuntos I y Q. Escribo el resultado de las siguientes operaciones. Si yo uno Q con I, obtengo R, porque esa es la unión de esos dos conjuntos es R. Luego la intersección entre esos dos conjuntos son los elementos que tienen en común. Recuerden que Q con I no tienen ningún elemento en común, por tanto es conjunto vacío. El complemento de Q es I y el complemento de I es Q. Y ya con eso finalizamos esta primera parte del video sobre lo que son conjuntos.